Muy buenos días. Si todos somos iguales ante la ley, o eso dice la Constitución, ¿por qué nos hemos dedicado a crear anteproyectos de leyes que intenten dividirnos o diferenciarnos? ¿Por qué estoy hablando de esto? El día de hoy vamos a hablar del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de las libertades sexuales. Anteproyecto que está dedicado específicamente a las mujeres. ¿Por qué estamos trayendo esta colación? Porque el Consejo General del Poder Judicial se reunirá el día 25 de febrero en pleno para poder debatir sobre este anteproyecto. En primer lugar, ¿por qué digo que está dedicado o enfocado en las mujeres? Escuchemos lo que dice la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sido la propulsora inicial de este anteproyecto. Protege a las mujeres frente a todas las agresiones sexuales y frente a todas las formas de violencias sexuales y las reconoce como violencias machistas, que era algo que nos exigía tanto el Convenio de Estambul como el propio Pacto de Estado. Bien, en cuanto a quién va dirigido el proyecto o a quién busca proteger, existe una pequeña contradicción. En primer lugar, el artículo número 1 del anteproyecto de ley establece que cualquier persona que se vea vulnerada por parte de una agresión sexual o un abuso sexual va a ser la persona que va a estar protegida por este anteproyecto de ley. No obstante, en el artículo 3 del mismo anteproyecto se especifica que está referenciado es a las mujeres desde los 16 años. Esto crea un vacío porque tendríamos que observar o interpretar cómo va a significar o cómo va a aplicar esta ley o lo que contempla el anteproyecto de ley en los casos de que sea el hombre el que se haya visto afectado por un abuso o una agresión sexual. De igual forma, ¿qué va a pasar en aquellos casos en los cuales se trate de mujeres menores a los 16 años? De igual forma, un punto muy importante y que ha sido bastante defendido por parte de la ministra de Igualdad y de todas las propulsoras del anteproyecto de ley es el tema del consentimiento, específicamente el concepto de consentimiento, y de esta forma lo define la ministra de Igualdad. La clave de la ley es que pone en el centro el consentimiento. Hasta ahora las mujeres se encontraban con una cadena de obstáculos, tenían además que probar que había sometimiento, que había violencia o intimidación para que pudiésemos hablar de una agresión sexual. Ahora ya no vamos a tener que demostrar el sometimiento, sino que el centro de toda la acción legislativa es el consentimiento de la mujer, es decir, la libertad sexual en el centro, la protección de esa libertad sexual y, por tanto, la protección frente a las agresiones sexuales. Bien, los ponentes del Consejo General del Poder Judicial se han manifestado al respecto con vistas a lo que sería el pleno del 25 de febrero y han explicado que aun cuando el Código Penal actualmente no especifica el concepto de consentimiento, se entiende que tanto en los casos de agresión sexual como de abuso sexual existe la ausencia de un consentimiento o de un libre consentimiento por parte de la víctima. Por lo tanto, es por este motivo que se considera un delito. Específicamente, consideran que es punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento. Asimismo, también consideran aquellos actos en los cuales existe un consentimiento, pero el consentimiento se encuentra viciado. En específico, ¿qué es lo que desean añadir o qué es lo que añade el anteproyecto al Código Penal vigente en España? En el artículo 177 añaden el numeral 1, el cual les voy a citar. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente, por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. En principio, es la verdadera problemática actual el hecho de que no esté conceptualizado el consentimiento en el Código Penal, pues los expertos consideran que no, que el verdadero problema es probatorio. Me explico. ¿Cómo se demuestra en un juicio que existió o no existió el consentimiento? ¿Qué sucede? Con esta especificación, lo que nos crearía es eventuales dificultades procesales de ausencia de consentimiento, ya que estaríamos diciendo que tendríamos que basarnos en la tipicidad de la ley, es decir, el Código Penal. Esto no sería muy productivo y pudiese verse afectado el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Se supone que
o debemos velar por garantizar que toda persona sea inocente hasta que se pruebe en un juicio lo contrario. Cuando decimos el principio de presunción de inocencia, es necesario aclarar que la carga probatoria la tendrá siempre la persona que acusa de culpable o de agresor a un ciudadano español o a un ciudadano extranjero. ¿Por qué? Porque, bueno, como anteriormente explicábamos, se presume que esa persona es inocente de cualquier delito que se le esté imputando. Esto es muy importante tenerlo presente porque, dado cómo se está redactando el concepto de consentimiento y las características que debería cumplirse para poder garantizar que existe o no el consentimiento de una persona para realizar cualquier tipo de acto sexual, estaríamos diciendo que ya no sería el acusador el que tendría que demostrar que no hubo consentimiento y que el agresor actuó sin libre consentimiento, sino que el agresor o el supuesto agresor, porque realmente no se ha demostrado que éste lo sea, tendría que demostrar su inocencia. Esto, como decía anteriormente, vulneraría muchísimo el principio de presunción de inocencia y además afectaría a la carga probatoria que actualmente manejamos a nivel mundial. De igual forma, es importante tratar el aspecto de entender los dos delitos que estamos manejando o a los cuales hace referencia el anteproyecto de ley. Por una parte tenemos el abuso sexual y por otra la agresión sexual. La agresión sexual es cuando se atenta contra la libertad sexual de una persona mediante la intimidación o la violencia. Claramente el delito de agresión sexual tiene una pena mucho mayor, está entre el 1 a 5 años, la pena que se le impondría al declarado culpable, y luego tenemos el abuso sexual, que es cuando se atenta contra la libertad sexual de una persona, pero esto no se hace mediante intimidación o violencia, es decir, claramente existe un acto que atenta contra la libertad sexual de una persona, pero este es en menor medida y la persona no se ve 100% afectada por lo sucedido. En estos casos estaríamos hablando que la pena varía entre 1 año y 3 años. ¿Qué sucede? El anteproyecto de ley contempla unificar estos dos delitos a un único delito de agresión sexual, donde se contemplaría cualquier tipo de atentado contra la libertad sexual, específicamente, de la mujer, y este delito pasaría a tener una pena, a ser sentenciado entre 1 año y 4 años. Realmente es bastante complicado analizar la unificación de estos dos delitos, dado que el delito que tenía una pena mayor, dado los medios utilizados para cometerlo, pues estaría teniendo mayores beneficios, ya que la pena se disminuiría, y al mismo tiempo el delito menos lesivo estaría sumando una pena mucho mayor, lo cual afectaría a las personas que realicen este tipo de atentado contra la libertad sexual de una persona en menor medida. Esto han intentado explicarlo diciendo que para poder garantizar que se mantenga que la persona que haya cometido un delito mucho mayor se realice mediante agravantes, y la persona que el delito que haya cometido sea menor, pues se le aplique una serie de atenuantes para garantizar que la pena no sea la máxima, sino la mínima posible. Esto está bastante en discusión y va a ser uno de los puntos tratados en el Consejo General del Poder Judicial, dado que, como entenderán, dejamos un amplio margen de interpretación y esto puede resultar confuso a futuro en procedimientos judiciales. Y por último, tenemos la especialización de los órganos jurisdiccionales. La ley establece que se van a crear una serie de órganos jurisdiccionales que van a tener una especialización en todos aquellos actos de violencia sexual, y estos van a ser los que únicamente traten esta materia. ¿Qué sucede? No se menciona si se crearán nuevos órganos jurisdiccionales o si, por ejemplo, se van a manejar los órganos actualmente existen los juzgados de violencia contra la mujer, si serán estos juzgados los que llevarán a cabo los casos de violencia sexual, o si tendrán que crearse nuevos juzgados. Entendemos que no solamente es la creación de nuevos juzgados, es la creación de juzgados, de oficinas jurídicas,
también de nuevos personales, nuevos materiales, la carrera legal que tendrían que llegar para pertenecer o formar parte de los jueces de estos órganos, también tendría que modificarse. Todas estas especificidades quedan un poco ambiguas y tendrán que ser aclaradas en la ley si llegase a ser aprobada, pero es importante contemplar que esto acarrearía grandes gastos que actualmente España no pudiese asumir, dado que, como todos entendemos, la situación económica ha estado sumamente complicada y sumar nuevos órganos jurisdiccionales que tiene que reestructurarse el sistema judicial a nivel español, pues resulta un poco complicado en la actualidad. Pero bueno, esperaremos a ver qué sucede en la reunión o en el pleno que van a tener el 25 de febrero los consejeros del Poder Judicial. Y bueno, veremos cómo sigue avanzando este anteproyecto de ley que aún deja muchos vacíos, deja muchas personas por fuera y que hay muchas cosas que corregir antes de que se pueda considerar una ley formal. Bueno, si son nuevos en el canal, por favor no olviden suscribirse, activen las notificaciones, denle like, compártanlo con todas las personas que crean que pueden interesarles y nos vemos en la próxima. Un saludo.